Creo que ahora sí. Listo, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, pues primeramente buenos días. Un agradecimiento muy grande hacia los organizadores de esta sesión y un gusto estar pues, compartiendo un poquito de la información que se ha venido trabajando en cuanto a la cuestión de el control de teatominos. Este, voy a platicarles un poquito sobre lo que hemos hecho, qué avances tenemos sobre el panorama general. Sabemos que si bien los teatominos pues son, como ya lo mencionaban los ponentes anteriores, eh, globales, bueno, la distribución en México es muy amplia. Hay lugares donde, localidades donde encontramos varias especies y de eso vamos a estar hablando un poquito, pero también la cuestión de, pues, la atención que se le da al control, que si bien el esfuerzo se hace, pues hasta el momento seguimos teniendo casos, seguimos teniendo la presencia de ellos y como comentaban el biólogo Mario anteriormente, pues algunas especies se están adaptando, se están ya introduciendo al domicilio y eso es, pues vaya, aumenta mucho el riesgo de contagio. Sabemos, no voy a profundizar mucho sobre pues qué es la enfermedad de Chagas, ya se platicó en las charlas anteriores, solamente pues tener en cuenta que México, pues cuando hablamos de diversidad de teatominos, pues es el segundo país, únicamente nos gana Brasil en cuanto a diversidad de especies de teatominos, vectoras, cuando hablamos específicamente de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Argentina, México y Brasil son los tres países que sostienen a alrededor del 90 o incluso más del porcentaje de los casos de Chagas transmitidos por vectores. Cuando vemos este mapita nos puede llamar la atención pues, los casos que están presentes en otros continentes. Europa ha tenido algunas problemáticas con esta enfermedad, principalmente por la cuestión migratoria, pero bueno, eso es un tema que, aunque sí nos concierne, sí nos preocupa, pero no es el enfoque de esta charla. Como bien saben, los teatominos tienen una capacidad de adaptación que sobresale en algunas especies, por ejemplo, Teatoma infestans. Eh, este es el segundo reporte que escucho en México para Teatoma infestans. Incluso me puse ya a buscarlo por curiosidad. Y muy recientemente esta especie pues fue reportada si no me equivoco, en Nayarit. Y se asociaba principalmente a la distribución a que amplió su distribución por la cuestión del comercio, barcos que pudieran llegar al puerto y que pues estuvieran conteniendo la chinche. Eso fue lo que se asoció en el estudio que les comento. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Los teatominos, como Teatoma infestans y otras especies, Teatoma longipenis, que es la que tenemos, una de las que tenemos aquí en México, pues tienen esta alta capacidad de adaptación entre ciclos selváticos, ciclos domésticos, peridomésticos, en los cuales pues se van a estar sosteniendo, cuando hablamos de un ciclo selvático, pues de la alimentación en, por ejemplo, conejos, pequeños roedores, mamíferos pequeños, incluso aves u otros organismos, como ya sabemos, el tlacuache, el armadillo, va a depender de la zona donde se encuentre. Eh, y estos pues van a servir como reservorio de la enfermedad, del parásito más bien. Entonces, cuando los teatominos pues se acercan más a la vivienda, ya sea, o más bien que el humano se acerca a colonizar localidades donde ya se encontraba presente el teatomino, pues a no le queda otra más que adaptarse. Y se han adaptado a consumir pues fuentes de alimentación como son cabras, como son vacas, regularmente los animales de traspatio, gallinas, etcétera.
y algunos animales pues que también se han asociado a la vivienda humana. Y incluso, pues cuando hablamos de un ciclo doméstico, estamos hablando de un tratomino que cumple ya su ciclo completo dentro de la vivienda. Muchas veces, y también lo escuché en las pláticas anteriores, pues puede que encontremos un individuo que está dentro de la vivienda, pues fue atraído por la luz, posiblemente el adulto que pudo o alguna especie que pueda volar llega, se introduce a la vivienda y ahí lo encontramos. Pero esto no quiere decir que la especie ya sea totalmente intradomiciliaria o domiciliaria, sino más bien que fue atraído por algún estímulo. Cuando encontramos huevo o ninfa de primero, segundo, tercero, cuarto estadio y el adulto, pues ahí ya podemos decir que es una especie que está cumpliendo su ciclo de vida dentro de la vivienda y que se va a estar alimentando posiblemente pues de gatos, de perros, de incluso en algunas zonas pues sabemos que las personas por resguardar a sus animalitos de traspatio pues los introducen incluso a su casa gallinas o algún otro tipo de animales que tengan para cuidarlos, pues los tienen a lo mejor para dormir dentro de la casa y que no se los vayan a robar, a depredar, etcétera. Y esto aumenta también pues la cuestión del riesgo de que los teatominos se vean atraídos por las personas y lleguen a picar a las personas que están ya dentro del domicilio. Entonces, esta dinámica, ahorita vamos a mencionar por qué es importante entender cómo los teatominos pueden incluso ir y venir de un ambiente selvático a un peridomiciliar, incluso a un intradomiciliar y así viceversa. Se van a estar moviendo. Ahorita vamos a platicar cuál es la importancia o la implicación de esto. Revisando un poquito cómo estamos en México en cuanto a los lineamientos para el control de la enfermedad de Chagas, tenemos desde el 2013 este programa de acción específico para la prevención y control de la enfermedad de Chagas, donde nos establecen que el saneamiento y ordenamiento del medio no haya sido suficiente, es decir, como primer paso, recordemos que es difundir la información, ahorita vamos a ver un poquito a fondo la norma, difundir la información, resanar o modificar el ambiente para evitar la presencia de los teatominos y donde no se haya aplicado, más bien donde no haya sido suficiente esto, pues la aplicación de insecticidas de acción residual en 2 ciclos anuales. Cabe destacar que, pues bueno, esto es ya pasado, del 2013 al 2018 se estableció este programa de acción específico. Posteriormente, en el 2019, el Manual de Procedimientos para la Enfermedad de Chagas en México nos establecía que la interrupción de la transmisión vectorial se contempla para el control domiciliario del vector el rociado de viviendas con insecticidas residuales, además del mejoramiento estructural e higiene de la misma. Aquí vemos, si ponemos atención, que nos cambian como que el orden. Primero roceas, primero vas a aplicar el insecticida y luego pues mejoras la vivienda, así como el uso de mallas, puertas, ventanas, etcétera. Perdón. Más recientemente, en el 2022, se establece la Estrategia de Intervención Nacional para la Interrupción de la Transmisión Vectorial intradomiciliaria de la enfermedad de Chagas en México. En el punto 6 específicamente, en el monitoreo de la susceptibilidad a los insecticidas, que es uno de los puntos importantes que aborda esta presentación, este tema, nos dicen que los teatominos, pues particularmente son susceptibles al control químico y que hay una baja variabilidad genética. Eso es totalmente cierto. Sabemos que los ciclos de vida de teatominos son muy largos y esto puede llevar a diferenciarlos. No quiere decir que no se presente, sino si comparamos el ciclo de vida de un teatomino, que puede ser a lo mejor como mínimo 7 meses, 9 meses, al ciclo de vida de un mosquito, que va incluso de los 7, 10 días aproximadamente, pues tenemos una diferencia abismal. Sin embargo, pues esto no quiere decir que eh, el traslado o parte de la presión de selección por los insecticidas que no específicamente se aplicaban
a triatominos, sino a otras especies o individuos vectores, pues haya ejercido esta presión y que se esté presentando actualmente pues la resistencia a estos insecticidas. Aunque sea muy lento, pues sí, ahorita les voy a explicar con un poquito de un diagrama cómo esto, aunque sea lento, llega un momento en que cuando se detecta ya prácticamente se nos puede salir de las manos. Se considera la susceptibilidad a los productos insecticidas aplicados mediante la realización de estudios de susceptibilidad a insecticidas con pruebas de eficacia de los productos al menos una vez al año. Esto es bien importante cuando hablamos pues del control ya específicamente del triatomino, es decir, cómo lo voy a estar dirigiendo, pero hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. Para empezar, el ingrediente activo, la formulación, el tipo de aplicación, la cuestión de la especie, si es una especie intradomiciliaria. Aquí estamos hablando específicamente del intradomicilio, pero ¿qué pasa con las especies peridomiciliarias? Que en su mayoría pues son las que están presentes y que aún así pues están en contacto o transmitiendo la enfermedad a los humanos. Entonces, para esto vamos a revisar un poquito la norma oficial mexicana, que nos dice que como primer paso, pues eh, informemos a la ciudadanía. Una comunidad informada que tiene conocimiento de la enfermedad, que tiene conocimiento de los triatominos, de los vectores, de qué es lo que le puede causar la enfermedad. Es una comunidad que incluso se ha demostrado en algunos estudios que hace hasta el 80% de la tarea de control. Ellos mismos se cuidan de los triatominos, ellos mismos se cuidan, vamos a hablar general, de los vectores, ellos mismos mejoran su vivienda o tratan de tenerla más ordenada, evitar acumulaciones, animales de traspatio dentro de la vivienda y facilitan mucho más los siguientes pasos, que es la mejora de vivienda. Pues sí, muchas veces no es posible que las mismas personas pues puedan mejorar la vivienda, a veces se requiere apoyo externo, apoyo de gobierno, de algún programa social, etcétera. Pero cuando la persona sabe qué es lo que pasa, qué es lo que causa, quién es quien transmite la enfermedad, pues hace gran parte del trabajo. Y como tercer eh, paso, vamos así decirlo, pues ya está el rociado de, en este caso puede ser residual o la aplicación más bien de un químico para el control de los triatominos. Entonces, de acuerdo a la norma oficial mexicana 032 SACA2 del 2002, la primera que en la cual se abordó la parte de la prevención de triatominos, nos establecía que se realizaran rociados con deltametrina, landacelotrina, cetotrina, algunas insecticidas específicamente o resaltando más bien los piretroides, algunos carbamatos como betiocar, pero en sí los primeros que estaban mencionados eran los piretroides. En la modificación del 2010 para el control químico establece ya bien específicamente que se utilicen insecticidas de tipo piretroides para reducir la infestación. Y en la última modificación, la del 2014, esto ya hace 10 años, de hecho es algo que se tiene que tomar en cuenta, el control químico está establecido utilizando grupos químicos que demuestren su eficacia biológica para reducir la infestación. Sin embargo, pues bueno, ¿cuáles son estos grupos? ¿Qué es lo que voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues queda muy al aire, ¿no? En las normas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ver qué nos recomienda el SENAPRESE, específicamente para el combate de insectos vectores de enfermedades. Desde el 2012, cabe resaltar que, pues, al menos para rociado en interiores con acción residual, pues está presente el uso de deltametrina. Y resalto esto porque es con los ingredientes activos que hemos hecho varias evaluaciones y que los resultados pues nos han salido ahí pues algo interesantes. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Entonces, el uso continuo de estos insecticidas pues puede traer problemas que vamos a platicar más adelante. Incluso para tratamiento espacial,
pues resalta también el uso de algunos piretroides. Vuelvo a mencionarlo, deltametrina, permetrina han sido algunos de los ingredientes activos cuando hablamos de piretroides que hemos evaluado. Y aquí sí hay algo pues importante a resaltar. Para el 2024, al menos ya no aparece la deltametrina, el dirofón, ya no aparecen como opciones en el listado de recomendación por el CENAPRESE. Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión de estar utilizando constantemente un insecticida a lo largo de tantos años? Vamos a hablar un poquito de resistencia, específicamente a los insecticidas. La IRAC nos establece como un cambio heredable que se da por repetidos fallos de un producto insecticida para alcanzar los niveles de control esperado. Rodríguez en el 2006 nos dice que la selección de uno o varios caracteres genotípicos cuya expresión fenotípica implica el fracaso del control de una población de organismos plaga a la dosis mínima originalmente efectiva. Y la OMS, uno de los conceptos de resistencia un poco más antiguos, pues nos dice que es una característica heredada de individuos resistentes que pueden sobrevivir a concentraciones que normalmente sería efectiva o mortal a la especie. En resumen, la resistencia insecticida es un carácter heredable de una población a la cual se le sometió a una dosis de un producto químico, de un insecticida, y sobre la cual no fue efectivo. Y esta característica pues es heredable a su descendencia. Y así vamos a tener pues ahora sí que un fallo en el control por este producto. Cuando hablamos de resistencia cruzada, resistencia múltiple, perdón, pues ya estamos hablando un poquito de la resistencia a diversos tipos o grupos de insecticida o dada por diversos sistemas de detoxificación o diversos sistemas de resistencia. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Hay tres principales. La primera es la penetración cuticular. Un organismo, digamos, una población que no ha sido expuesta, que no ha sido presionada, debería de ser susceptible a la acción del insecticida. Entonces el insecticida podría ingresar a este organismo, a su sistema, sin ningún problema. Una población que tampoco ha sido expuesta, que no ha sido presionada por el insecticida, su metabolismo no sería capaz de degradar al insecticida. Por lo tanto, el insecticida, las moléculas que ingresen a su organismo, pues tendrían la acción específica. Y este mismo organismo susceptible no tendría la capacidad de evitar que el insecticida llegara al sitio blanco. Es decir, no habría una capacidad de que el insecto no fuera afectado por el insecticida. ¿Qué es lo que pasa cuando hay modificaciones en estos procesos? Primero, una menor penetración cuticular. Se han registrado organismos, no solamente triatominos, sino también mosquitos u otros tipos de vectores, cuyas cutículas se han modificado y los componentes de esta pues impiden o reducen más bien el paso del insecticida a su interior. Una mayor degradación enzimática. La cantidad de enzimas que produce estos organismos es mucho mayor y por lo tanto puede metabolizar más eficientemente a las moléculas del insecticida para poder degradarlas y que no le haga efecto. Y la modificación del sitio de acción. Cuando hablamos de esto es que la modificación del sitio donde se va a unir el insecticida para tener su efecto, hablamos de aquí, por ejemplo, con insecticidas de tipo piretroide, DDT, que causan derribo,
La modificación en el sitio de acción impide que la molécula del insecticida se una a ese sitio y cause el efecto de derribo. Es decir, el insecto se va a ir corriendo, va a ir volando, no se va a ver afectado. Cuando hablamos de piretroides, este, estamos hablando de la presencia de mecanismos tanto metabólicos como de alteración en los sitios blancos. Se ha registrado que esterasas, oxidasas de función múltiple, como la P450, la glutatión S-transferasa, son mecanismos metabólicos que ayudan a la degradación, a la detoxificación de los insecticidas piretroides en los insectos. Y también se tiene en la modificación del sitio blanco, específicamente en el canal de sodio dependiente de voltaje, en el cual tiene unión los insecticidas piretroides, el DDT, y que causan el derribo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se modifica esa región del canal de sodio, el insecticida no puede unirse a ese sitio y el insecto pues simplemente no va a ser derribado. Se ha registrado la resistencia a insecticidas en diversos organismos. Cuando hablamos de triatominos, los primeros pues fueron pioneros los investigadores argentinos. Cuando hablamos de Triatomina infestans, es un problema que tienen, que han tenido y que pues probablemente sigan teniendo por la capacidad que tiene Triatomina infestans, específicamente esta especie de invadir. Y tener una dinámica que ahorita vamos a estar platicando también. En algunos otros países como Perú, Bolivia, Venezuela, incluso en México, pues ya hemos registrado algunos casos de resistencia, específicamente cuando hablamos de mutaciones o de mecanismos enzimáticos. La resistencia enzimática, como les comentaba, también se ha registrado en varios países, en varias especies de triatominos, desde Triatoma infestans hasta Triatoma palidipenis, dimidiata, etc. Ahorita vamos a ver algunos casos específicos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta resistencia enzimática? Puede ser por la detoxificación enzimática, ya sea a varios grupos de insecticidas, por ejemplo, cuando hablamos de esterasas. Las esterasas pueden ser alfa, beta esterasas, algún otro tipo de esterasas que estén interviniendo en la detoxificación, por ejemplo, permítanme poner mi puntero, aquí está. Por ejemplo, a organofosforados, a carbamatos o incluso a piretroides. Es decir, esta misma enzima tiene la capacidad de degradar estos insecticidas, estos grupos de insecticidas. Oxidasas de función múltiple para piretroides, incluso algunos reguladores de crecimiento y DDT. Glutationes transferasas también para DDT y piretroides. Es decir, la misma enzima, la misma familia de enzimas puede ser efectiva para varios grupos de insecticidas. Y cuando hablamos del sitio blanco, hablamos, por ejemplo, de la acetilcolinesterasa, que es la modificación en la enzima que impide la unión del insecticida a esta enzima y que por lo tanto pues va a estar bloqueando, ¿sí?, o inhibiendo la acción de malatión, de organofosforados o de carbamatos. Y cuando hablamos de la modificación en los canales de sodio, cuando hablamos de las mutaciones KDR, estamos hablando de aquellas que confieren resistencia específicamente a piretroides y al DDT. Entonces, ¿qué pasa cuando este insecto, cuando estas poblaciones de insectos, pues son resistentes al derribo? Vamos a decir, es un super insecto. Le podemos echar, a lo mejor lo vamos a terminar ahogando antes de que sea la acción del insecticida, va a resistir a este derribo. Knockdown resistance o resistencia al derribo, que se da principalmente al DDT y a piretroides. ¿Por qué el spray? ¿Por qué el insecticida, el ingrediente activo, no funciona? Pues específicamente porque hay mutaciones puntuales en el sitio blanco de estos insecticidas, piretroides y DDT. Específicamente en el gen para de los canales de sodio de la membrana nerviosa, que es donde ejerce su acción el insecticida, donde se va a estar uniendo normalmente,
y va a estar derribando, va a estar haciendo que el insecto tenga convulsiones, que no se pueda incorporar, que no se pueda mover. Y específicamente entre el dominio 2, entre la subunidad 2 y 4 de la proteína del canal de sodio. Este es el canal de sodio, eh, los dominios 1, 2, 3 y 4, y estas son las subunidades. Una gran cantidad de mutaciones, más de 30 mutaciones, habían sido reportadas para el 2013. Actualmente, si no me equivoco, hay 38 más o menos mutaciones ya en vectores. Hay muchísimas más en otros insectos, por ejemplo, de importancia agrícola, económica, etcétera. Pero cuando hablamos de insectos vectores, de artrópodos, incluso vectores, pues estamos hablando de más de 30 mutaciones. Y la mayoría de ellas se presenta en esta parte, entre la subunidad 4 y 6 del segundo dominio. Específicamente aquí, en este sitio del canal de sodio, es donde se une el insecticida DDT y los piretroides para causar su efecto. Entonces podemos ver que hay muchas de estas resistencias, perdón, de estas mutaciones que confieren esta resistencia al derribo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se comienza a presentar pues este fenómeno de la resistencia? Tenemos una población de insectos. Los insectos rojos son los no afectados, los insectos verdes son los que van a ser afectados. En una población aplicamos un insecticida para control, a veces incluso no directamente para el control de esa población, y eso es lo que conlleva muchas veces a estos panoramas. El insecto se encuentra expuesto a este insecticida, van a morir algunos de ellos, en su mayoría aquellos que son afectados, pero los que no son afectados van a sobrevivir. Entonces, la población, pues sobrevivieron algunos insectos susceptibles, es decir, aquellos que no fueron afectados, porque a lo mejor no estaban presentes, a lo mejor estaban todavía en huevo, posiblemente un insecto que pues estaba alimentando de algún otro organismo y que no estaba, o que no tuvo contacto directo con el insecticida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se van a reproducir, va a haber una nueva población a partir de los sobrevivientes y vamos a notar que hay una mayor cantidad de organismos resistentes. Ahora los no afectados son los que están en una mayor proporción que en la población original. Se vuelve a aplicar insecticida, posiblemente el mismo insecticida, o a lo mejor el mismo grupo, o un insecticida en el cual se tiene resistencia cruzada. Muchos factores que pueden estar interviniendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a estar sobreviviendo la mayor cantidad de organismos ahora porque ya son no afectados, y tenemos pues que en su mayoría estos organismos ya son, vamos a decirlo así, adelantarnos un poquito a los conceptos, ya son resistentes, ya no se ven afectados al insecticida. Va a haber un momento en el que, aunque se vuelva a aplicar insecticida, pues simplemente se va a estar seleccionando. Cuando hablamos de la selección, vamos a estar eliminando los organismos susceptibles, porque pues ellos sí se van afectados, ellos se van a morir por el insecticida, pero no a los organismos resistentes. Y aquí obviamente estos dos organismos que iniciaron no son los mismos que están acá. Este carácter, como veíamos las definiciones del IRAC o de la OMS, es un carácter heredable que se va pasando a través de las generaciones, y que en un punto pues vamos a tener una población completamente no afectada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que podemos tratar de intervenir para evitar este escenario? Pues principalmente buscando. No porque no se haya registrado quiere decir que no se vaya a presentar. La resistencia es un fenómeno que se puede presionar, es decir, más se aplica insecticida, y cuando hablamos de una dosis subletal, cuando hablamos de una dosis que no está dirigida a un vector en específico, que podemos decir, bueno, pues es que se fumiga o se aplica insecticida para el control de mosquito, pero no es la misma dosis que se utiliza o que va a ser efectiva para el mosquito que para la chincha. Entonces, buscar
cómo está la población es esencial. Es decir, ¿hay resistencia? ¿No hay resistencia? ¿La población sigue siendo susceptible? Excelente, entonces vamos a seguir con el manejo o incluso vamos a evitar que llegue a ser resistente. Bioensayos y análisis moleculares, enzimáticos, etcétera, sirven para detectar un momento en el cual se pueda presentar incluso un solo individuo que ya tenga esta característica. ¿Y por qué hablo de un individuo? Bueno, frecuencias tan bajas como las de 1 en 1 millón, estamos hablando que estamos muy a tiempo de hacer una intervención, es decir, de tomar en cuenta esto y poder evitar este escenario. ¿Qué pasa si se deja pasar? ¿Qué pasa? Pues es un insecto o simplemente no hago el monitoreo, simplemente no busco la presencia de resistencia porque pues no está registrado. Va a haber un punto de inflexión en el cual va a ser fácil de identificar estas poblaciones, decir, bueno, pues a lo mejor la mitad de la población salió resistente, un 30%, un 20%, incluso un 10% de la población es resistente, pero la mayoría se muere. Este es un punto de inflexión, es un punto en el cual, eh, digamos, es el límite para actuar. ¿Qué pasa si pasamos de este punto de inflexión? Vamos a tener muy poco tiempo para que la frecuencia de la resistencia llegue al 100% de la población. Si vemos aquí, la cuestión del monitoreo, de bioensayos, de análisis moleculares, nos da una ventana muy amplia de tiempo que cuando entramos a un punto de inflexión, es decir, que la mutación, que el mecanismo de resistencia ya es detectable en la mayoría o en una buena proporción de la población, para que esto llegue a una población 100% resistente, es una ventana de tiempo mucho, muy pequeña. Entonces, la resistencia molecular, hablando del monitoreo de mutaciones, pues se ha registrado también principalmente en Retoma infestans, de Argentina, de Bolivia, pero también cabe destacar que se ha encontrado en Retominos de México, Retoma palidipenis, Retoma picturata, Retoma longipenis, Mazoti, Dimidiata incluso, son especies de diatominos de poblaciones mexicanas que se han registrado con mutaciones, es decir, que han sido resistentes. Es bien esencial sustentar todo esto con bioensayos. El bioensayo es la base del monitoreo de la resistencia. Si no hacemos bioensayo, pues obviamente no vamos a saber si la población es susceptible o es resistente, y esto nos va a ir guiando para poder decir, bueno, si es susceptible, si es resistente, cuáles son los mecanismos de resistencia. Muchas veces el ensayo pues se queda hasta ahí, sí es una población resistente, pero ¿qué es lo que está dándole esa resistencia? ¿Cómo es que yo voy a abordar el control de la resistencia una vez que lo encontré? Que pues bueno, vuelvo a esto, una vez que ya se encuentra, la ventana de tiempo que tenemos es muy, muy poca para que la población sea 100% resistente. Entonces, estos ensayos pues, nos permiten determinar dosis, concentraciones letales, que nos permitan evaluar específicamente y en comparación siempre a una población susceptible. Es bien importante tener una población susceptible para poder comparar y decir, esta población de campo sí es resistente porque la estoy comparando con esta otra. Si no tengo un punto de comparación, pues prácticamente el ensayo no me estaría diciendo nada. Le puse mucho insecticida, sí, pero ¿cuánto es mucho y en comparación con qué? La actividad enzimática, como ya les comentaba, pues puede ser por varias enzimas o incluso por la modificación en sitio blanco. Y aquí es donde pues está implicada la caracterización, es decir, determinar cuáles son las enzimas que están involucradas en esta resistencia. Mediante ensayos enzimáticos podemos determinar si las alfa o beta esterasas, si las glutationes transferasas, oxidasas de función múltiple, son las enzimas que están involucradas en la resistencia. Es decir, después de hacer el ensayo, después de saber si la población es susceptible o si es resistente, ¿qué es lo que le está confiriendo esa resistencia? Una mayor cantidad de enzimas que está degradando
pues a la mejor piretroides, una mayor cantidad de enzimas que está degradando la mejor carbamatos. Entonces, ¿qué es lo que está involucrado? ¿Cuál es el sistema que está confiriendo la resistencia a esa población? Eh, bueno, aquí tenemos algunos resultados cuando comparamos deltametrina y permetrina, son dos piretroides que hemos evaluado en varias especies de reatominos, siempre comparando con una cepa susceptible. La cepa susceptible obviamente va a ser aquella que, como definimos también en la parte de resistencia, pues una población que va a morir a una dosis mínima. La cepa resistente, en este caso las cepas de campo, pues fueron aquellas que provenían de campo directamente, que fueron evaluadas y que pues bueno, ocuparon o fue requerido muchísima mayor cantidad de ingrediente activo del insecticida para que fueran efectivos sobre ellas. Y a partir de aquí, pues determinamos cuáles sean las razones de resistencia, es decir, qué tan resistente es en comparación con la cepa susceptible. Quiero destacar que estos resultados son de localidades específicas, son de poblaciones específicas y que no podemos generalizar que a lo mejor, bueno, pues es que lo encontramos en una población, entonces toda la población de Guerrero va a ser así, o toda la población de Morelos, o toda la población de Jalisco va a tener esta misma característica. No, pero el hecho de que ya se esté registrando en campo la resistencia es lo que, vaya, en pocas palabras, pues nos debería de alarmar. Se han registrado en otros países, por ejemplo, en Retoma infestans, en Venezuela, de Rhonius prolixus, de la resistencia y qué es lo que está confiriendo esta resistencia en poblaciones de México. Tenemos una gran diversidad, como ya se había mencionado, de especies de tretominos en México. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar en algunas, no en todas, pero en algunas de las especies vectoras de mayor importancia. Dentro de ellas, pues, Tretoma dimidiata, Palidipenis, Mazzotti, Longipenis y Picturata. Y registramos varias mutaciones. Encontramos la L1014F, que es una mutación que, como ya les había mencionado, se había registrado en el 2012 en Argentina, en Tretoma infestans. Nosotros la registramos para Tretoma palidipenis y Tretoma dimidiata. Y la mutación L925, y que también había sido registrada para Tretoma infestans de Argentina, nosotros la registramos en Tretoma dimidiata. Y otras mutaciones que habían sido reportadas en otros vectores, por ejemplo, la A943V, la K964R para Mazzotti y Longipenis respectivamente, y la L1014S para Tretoma picturata. Entonces, ¿cómo determinamos el grado de resistencia? Siempre comparando con una cepa susceptible. Hay varios parámetros que se tienen en cuenta
el determinar cuándo es susceptible, cuándo es resistente o cuándo simplemente tiene una alteración en la susceptibilidad de una población es bien importante. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que una RR, una razón de resistencia mayor a 5, es decir, cuando comparamos la dosis letal 50 de una cepa salvaje contra la dosis letal 50 de una cepa susceptible y el resultado de esto es mayor a 5, estamos hablando de una resistencia. Cuando comparamos la dosis letal 50 y 50 de la salvaje con la susceptible, de acuerdo a Fronza, esto para Teratoma infestans, él establece que una RR50 mayor a 10 ya es considerado como resistente, pero bajo. Serva y Piccolo, en el 2002, establecen que una razón de resistencia mayor a 2 ya sugiere que hay una resistencia en estas poblaciones. Y en lo personal, estoy más de acuerdo con de Ávila Pessoa, en el 2014, que sugiere que una razón de resistencia mayor a 1 puede ser considerado como una alteración en la susceptibilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando que hay una diferencia, ya hay una diferencia entre la cepa susceptible que no ha sido expuesta a insecticidas, que ha sido mantenida en laboratorio por 5 años al menos, que no ha tenido un aporte de material externo, es decir, de organismos que vienen de campo y que se introducen a esa colonia, una cepa que es susceptible en comparación a una cepa de campo, pues ya cuando hay una diferencia estamos hablando que ya está pasando algo, ya está presentándose algún fenómeno que la está haciendo diferente. Entonces, pues la búsqueda de las mutaciones de tipo KDR, específicamente amplificamos o buscamos amplificar la región del canal de sodio que les comentaba, entre la del dominio 2, entre la subunidad 2 y 4 y 6. Realizamos extracciones de RNA, llevamos a cabo la transformación o la conversión de este RNA a cDNA, una cadena simple de DNA. Posteriormente se hicieron una serie de pasos de PCRs para obtener la amplificación de estos segmentos y estos se mandaron secuenciar. ¿Qué es lo que obtuvimos? Pues esta serie de mutaciones, algunas registradas por primera vez para el país, o para la especie, incluso mutaciones específicas que no se habían registrado en otros triatominos. En Triatoma palidipenis y Triatoma picturata, Triatoma infestans, bueno, esta era la que les comentaba, de Paura del 2012. Inicialmente, pues buscamos esta, sí la encontramos, pero encontramos algunas adicionales. Después buscamos la L925I, que también está en Triatoma infestans, reportada por primera vez en el 2014, y la encontramos en Triatoma dimidiata y también en Triatoma, sí fue solamente en dimidiata. Entonces, vuelvo a la parte de cómo es que estas mutaciones o los hallazgos de estas mutaciones pues deben de llamar la atención. Estamos en un punto en el cual posiblemente, a lo mejor no estamos aquí porque ya hay poblaciones resistentes, pero a lo mejor andamos por aquí o cerquitas a llegar al punto de inflexión. Entonces es bien importante el evaluar o el identificar más bien cuál es la razón de la resistencia en las poblaciones. Si bien hago un ensayo, si bien veo que es resistente o susceptible, en el caso de que sea resistente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está confiriendo esta resistencia? ¿Y cuál es la relevancia de esta resistencia de tipo KDR en campo? Un insecto que tiene una susceptibilidad al insecticida piretroide es un insecto que va a ser derribado, un insecto que va a morir por desecación, un insecto que está expuesto a depredadores, un insecto que no va a ser capaz de llegar
a un refugio para recuperarse, que no va a ser capaz de alimentarse, o que simplemente pues va a ser más fácil de verlo y aplastarlo. Entonces, cuando hablamos de tetratominos, pues sabemos que no es lo más recomendable, ¿verdad? Aplastarlo para exponer su contenido estomacal no es una opción, pero pues sí verlo y principalmente que ya no esté en contacto o representando un peligro para el humano o para otros animales. Entonces, un insecto que no se ve derribado es un insecto que va a poder huir, que va a poder trasladarse a buscar un refugio, un insecto que va a poder incluso, pues vaya, sobrevivir e incluso reproducirse. Y a este panorama es al que me refería cuando hablamos de la capacidad que tienen muchas especies de tratominos de adaptarse a la vivienda, de adaptarse al peridomicilio e incluso, pues como poblaciones naturales, estar en un ambiente selvático. Cuando hay resistencia a insecticidas, vamos a poner el ejemplo de la deltametrina, pues los insectos que se encuentran en una casa son expuestos al químico, al insecticida, y si son resistentes, la mayoría de ellos van a quedar vivos, o incluso los que no son resistentes, pues simplemente se van a morir. ¿Cuáles son los que vamos a tener? Los que están con esa resistencia, los que no son afectados. Estos insectos muchas veces, pues van a huir, van a salir de esa zona y vamos a ver que ya no hay. Bueno, pues es que resultó efectivo. No los vi muertos, pero ya no los veo. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos insectos tienen la capacidad, estoy hablando de, en este caso de Tratoma infestans, pero se ha registrado esto en otras poblaciones, en otras especies, perdón, de tratominos, son capaces de trasladarse al peridomicilio o incluso a un ambiente selvático. Obviamente va a ser mínima o va a ser menos la cantidad de organismos que sobreviven, pero cuando llegan a un ambiente selvático, en donde hay organismos de la misma especie o incluso de otra, ahorita hablamos un poquito de esa cuestión del apareamiento entre especies diferentes, eh, se van a estar apareando, van a buscar sobrevivir, van a buscar aparearse y van a estar generando poblaciones que ya van a ser resistentes. Recordemos, la resistencia es un carácter heredable. Entonces, cuando el organismo resistente se aparea con los organismos susceptibles, pues los organismos que van a resultar, pues a lo mejor no van a ser heterocigotos 100% resistentes, pero sí van a ser a lo mejor homocigotos que tengan ambos genes, resistentes, susceptibles. Y entonces esta interacción que puedan tener los organismos ya originados en el ambiente selvático, pero con esta carga de genes de organismos resistentes que sobrevivieron anteriormente a la aplicación de insecticidas, pues van a causar una reinfestación. Y esto es lo que caracteriza bastante a Tratoma infestans, que es el problema que se ha tenido por años en Argentina, que los organismos van a las áreas selváticas, huyen, vamos a decirlo así de manera muy simple, huyen de la aplicación de los insecticidas y cuando vuelven a reinfestar, pues estamos hablando de organismos ya resistentes, de organismos que ya son 100% resistentes y que no se van a ver afectados por la aplicación de los insecticidas. Entonces, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en Tratoma dimidiata, hicimos un análisis, un estudio de haplogrupos para ver cómo era que se encontraban distribuidos o si estaban o no presentes estos haplogrupos en 4 localidades del país. Entre ellos incluimos una localidad de Veracruz, una de Oaxaca, y 2 localidades de Yucatán. Entonces encontramos que sí, aunque se encuentran, vamos a decirlo de manera muy simple, aisladas, es decir, estos haplogrupos son muy específicos de las localidades, encontramos que en todas las poblaciones estaba presente la mutación, una mutación L1014F, no, es la L925I, y que estaba presente en baja, pero en una proporción considerable de los individuos que analizamos.
Entonces, actualmente para México tenemos el registro de 5 mutaciones de tipo KDR en 5 especies diferentes de tratominos. Tratoma masotti, Tratoma longipenis, palidipenis, dimidiata y picturata. Y bueno, abordando un poquito lo que les comentaba ahorita sobre las especies que pueden sobrevivir, los individuos de una especie que pueden sobrevivir e irse a un ambiente selvático, huyendo, por así decirlo, de esta aplicación. En México tenemos eh, diversas especies que pertenecen al complejo filosoma. Eh, ¿Cuál es la distribución y la asociación de esas especies? Por ejemplo, de Tretoma palidipenis, Tretoma masotti y Tretoma picturata, son especies que están incluso presentes las tres en un mismo estado y incluso compartiendo mismos nichos ecológicos. Y esto lleva a la problemática de los híbridos. Se ha demostrado que incluso naturalmente especies del complejo filosoma son capaces de hibridizarse. La existencia de híbridos puede causar confusión con los organismos parentales. Se puede tener híbridos con características fenotípicas dominantes de una especie, pero genotípicamente de ambas. Hay algunos caracteres que hemos observado, ahorita vamos a ver cuáles son, que son dominantes de una especie que se heredan a sus híbridos. Se sabe que los híbridos defecan más rápido que las especies progenitoras. Los híbridos suelen hacerlo durante la alimentación de 8 a 10 minutos y algunas especies parentales hasta terminar, alrededor de 15 minutos. Y bueno, esto es bien importante en cuanto a la capacidad vectorial que tienen los híbridos, al ser capaces incluso de ser mejores vectores, pues que sus especies, perdón, que las especies o los organismos parentales. Un híbrido que defeca entre los 8 y 10 minutos posiblemente incluso todavía esté sobre el hospedero y esto pues hace más peligroso o aumenta por mucho el contacto con las heces de los híbridos que llegaran a estar infectados en comparación con las especies parentales que pudieran incluso a los 15 minutos pues a lo mejor ya encontrarse dirigiéndose a a un refugio o ya no estar dentro del hospedero. Las dosis de insecticida y la resistencia podría ser diferente en los híbridos que en las poblaciones parentales. Es decir, esto complica aún más la cuestión del monitoreo. Yo ya evalué a lo mejor a Tretoma palidipenis, población de Tretoma picturata, de una localidad, pero resulta que ambas están ahí donde mismo. Hay híbridos, ¿cuál es la situación en cuanto a la resistencia y las dosis de insecticida necesarias para afectar a estos híbridos? Que va a ser obviamente diferente a las dos especies. Los enfoques genéticos y morfológicos pueden brindar claridad en el grupo filosoma y sus híbridos. Segundo. Aquí está. Entonces, nosotros hemos evaluado la cruza de varios híbridos de especies del complejo filosoma. Tratoma longipenis y Tratoma palidipenis. Podemos observar que las características morfológicas prácticamente sobresalen, son las de Tratoma longipenis. En Tratoma picturata, la coloración, a lo mejor un poquito más clara, se puede ver más oscurecida en los híbridos, pero los patrones del conexivo incluso nos puede orientar a que son otras especies. Entonces, la importancia de estos caracteres que son dominantes de una especie y que van a sobresalir sobre otras, cuando hablamos de hibridación, es bien importante. Se ha hablado mucho de, bueno, es que es una población a lo mejor del sur, una población del noreste, o a lo mejor es la misma pero diferente.
Sí, hay complejos, incluso en Dimidiata, pues Dimidiata se forma un complejo cuando hablamos de Dimidiata de costa, cuando hablamos de Dimidiata de montaña, cuando hablamos de Dimidiata de cercanos al istmo, las separaciones naturales, pero cuando hablamos de la hibridización, pues sí es bien importante tener en cuenta que los caracteres pueden ser fenotípicamente dominantes de uno, pero que van a estar mezclados con la otra. Entonces, no porque veamos una chinche que está ahí como que media diferente, pero tiene los emielitos más parecidos a esta, pues esa va a ser. Es bien importante llevar a cabo la cuestión de la identificación y no solamente pues ya nos podemos quedar en la cuestión morfológica. Es la base. Obviamente la taxonomía siempre va a ser importante, pero también la cuestión molecular, en caso de que tengamos dudas, pues es una herramienta que ya se está volviendo indispensable, y más cuando hablamos de esta cuestión de la hibridización. Entonces encontramos que estos híbridos, pues sí, morfológicamente, fenotípicamente van a ser más parecidos o van a tener las características dominantes de uno de sus parentales. Y genéticamente, pues también tenemos la cuestión de la heredabilidad. Dos poblaciones resistentes, cuando son hibridizadas, resultan en una población, aunque menos, pero también resistente. Cuando la comparamos con la cepa susceptible, encontramos que las mutaciones fueron heredadas a los híbridos, y esto, pues aunque hemos determinado que es un carácter incompletamente dominante, pues no llega a ser recesivo, y que el grado de dominancia pues no está ni siquiera ligado al sexo, simplemente está ligado a la presencia o no de la resistencia. Entonces, los híbridos están resultando, o al menos en los estudios que se han evaluado, están resultando ser resistentes cuando los comparamos con la cepa susceptible, pero afortunadamente, bueno, podemos decir que afortunadamente, pues sí son un poco menos resistentes que los parentales. Entonces, pues aquí incluso hemos registrado ya mutaciones de tipo KDR en híbridos. Cabe destacar que la presencia de estas mutaciones pues es en localidades, en poblaciones específicas. Repito, no quiere decir que todas las especies, perdón, que todos los individuos de Tretoma mazzotti vayan a tener esta mutación, o que todos los individuos de Tretoma pallidipenis vayan a tener esta otra mutación, pero sí es bien importante destacar que, por ejemplo, en el caso, voy a regresar un poquito, en el caso de Tratoma inmediata, pues hemos registrado que la mutación L925I sí está bien distribuida, en baja proporción, y eso, pues digamos que nos da la ventana a poder actuar adecuadamente, a prevenir que se presente una mayor complicación, pero que está presente. Pues aquí tenemos incluso 4 estados diferentes, 4 poblaciones diferentes, que cuando hablamos de haplogrupos, de organismos que están emparentados, pues aunque son diferentes, porque están aislados por alguna situación o por alguna barrera geográfica, etcétera, sigue estando presente la mutación en ellos. O más bien, se ha registrado la mutación en ellos, perdón. Entonces, recomendaciones: establecer lineamientos específicos para el monitoreo y manejo de resistencia a insecticidas en tetominos, determinar la dosificación correcta de insecticidas utilizados para el control de tetominos en México. Esto es bien importante porque así como no podemos generalizar que todas las poblaciones de Tretoma mazzotti son resistentes, tampoco podemos generalizar que si yo hago una evaluación en un estado, todas las poblaciones de los demás estados de esa especie van a ser susceptibles o resistentes. Realizar pruebas de efectividad biológica, evaluación periódica de la residualidad de los insecticidas para el control de tratominos, y tomar en cuenta la posible presencia de híbridos en zonas de traslapes de las especies. Que en México tenemos muchos estados, muchas localidades en las cuales podemos encontrar 2, 3, 4, hasta más especies, y cuando hablamos de especies del mismo complejo, pues ahí ya entra
una mayor complicación porque son capaces de hibridarse. Y bueno, aquí nada más agregaría pues la determinación de los factores de resistencia, es decir, qué es lo que está confiriendo resistencia cuando yo detecto que una población es resistente. No solamente quedarme en, pues sí es resistente, bueno, ¿qué es lo que está confiriendo esa resistencia? Porque eso me va a permitir, pues, tener una acción más específica. Y bueno, aprovecho para aventarme el anuncio y hacer la invitación a los programas de posgrado en entomología médica y veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Tenemos 3 programas, maestría, doctorado y el programa de especialidad, en el cual un servidor es coordinador. Para mayor información están los contactos de la doctora Beatriz López y de un servidor, y los QR donde pueden encontrar la información específica de cada uno de estos programas.